algo más o menos aproximadamente de, por ejemplo, 14.000 soles mensuales. Entonces, esta disparidad que existía anteriormente con relación al presupuesto de cómo iba el tema de las transferencias mensuales, a través de esta modificación que estoy haciendo referencia en el 2020, ya se ha estandarizado que sea el 50% de NOIT, y creo yo que eso sí es importante. Ha sido interesante este cambio, que también lo destacan las propias autoridades de los municipales centros poblados. Y bueno, aquí se establece, y es algo importante también mencionar, que se establece que el proceso de elección, porque es algo que quizá todavía no he mencionado, les explicaba esa estructura descentralizada y desconcentrada que conforman o configuran las municipalidades y centros poblados. Antes, como en este caso se crean por la municipalidad provincial, son creadas por la municipalidad provincial con aprobación del Consejo de Regidores. En este caso, lo que sucedía anteriormente era que las elecciones para poder renovar, en este caso, a las autoridades, que quienes conforman las autoridades que son elegidas por la población de su jurisdicción, son un alcalde y 5 regidores. Eso es lo que estableció en su momento y establece todavía vigente la ley de elecciones de autoridades de municipales y centros poblados, la 28440, que vemos aquí como hito, que es en el 2004. Entonces, esa norma estableció un alcalde y 5 regidores, que es la misma figura que se mantiene a la fecha, pero elegidos por la propia población dentro del centro poblado. Entonces, con la modificación que se realiza ya en este caso, en el 2020, lo que hacen es estandarizar el plazo para la elección, porque anteriormente cada uno era elegido, o cada municipalidad centro poblado era elegido conforme a la fecha que coincidía, en este caso, el cambio de gestión. Entonces, podías tener 10 municipios de centros poblados en una provincia, por ejemplo, por poner un ejemplo, en donde 5 de ellos, de repente, el periodo culminaba en julio y de los otros culminaba en diciembre. Entonces, tenías que hacer la convocatoria, en este caso, para julio, para reemplazar a las autoridades de esos municipios centros poblados, y a su vez también en diciembre, conforme correspondían, porque recordemos que normalmente esto se ha ido dando conforme al periodo que ellos cumplen, que son un periodo también de 4 años. Entonces, con la estandarización de la fecha de elección que se ha dado recientemente y que recién vamos a ver cómo se va a aplicar, que va a ser este 6 de noviembre, es que vamos a tener, de alguna manera, en un mismo día, que vamos a poder ver cómo se van a desarrollar las elecciones a nivel nacional de las 2.792 municipalidades, centros poblados, para elegir a 2.792 alcaldes y cada una de las municipalidades con sus respectivos regidores. ¿Cómo se hace este cambio? A través de la propia norma se establece de que se tiene que reglamentar, y eso es una novedad, porque eso no había. Anteriormente, pues en este caso, ahora voy a explicar quiénes son los responsables, no había las reglas quizá tan claras o estandarizadas a través de un reglamento. En este año, en el 2022, se publica este reglamento, específicamente se publica el 6 de abril, y es el reglamento que lo publica el Jurado Nacional de Elecciones. Aquí se establecen todos los pasos a seguir, y en razón de que, y acá falta un hito que se ha ido a agregar, que es el tema de un cronograma electoral, ¿no? Por primera vez se establece un cronograma electoral estandarizado a través de una resolución de Gerencia General de la OMPE, la 002-2022, que fue publicada en marzo de este año, el 11 de marzo. Entonces, a razón de ese cronograma y a razón de lo que se había modificado ya en la ley orgánica y en la propia ley de elecciones de autoridades municipales y centros poblados, que es lo que falta también acá, falta un hito, que es también en este caso, no, acá está, ¿no? La ley 30937, la modificación, ¿no?, de la ley de elecciones de autoridades y centros poblados. Entonces, ahora lo que tenemos es un escenario distinto, porque lo que se ha querido hacer es, primero, estandarizar el plazo de elección a nivel nacional de todas las municipalidades y centros poblados. Segundo, que el periodo coincida de inicio y de fin, a su vez, con las que han sido recientemente electas las autoridades distritales y provinciales. Entonces, esta coexistencia es a razón de que se pueda tener una mejor articulación,
porque como les estaba comentando, como anteriormente, cada provincia veía cómo convoca sus elecciones y no coincidían las fechas, pues tenías a veces escenarios en los cuales tenías autoridades de municipios de centros poblados que incluso tenían que coordinar con dos alcaldes, ¿no? Porque iniciaron el periodo con uno y luego están terminándolo con otro. Y esto pues conllevaba que no se pueda tener quizá una forma muy predecible de poder tener una articulación más ordenada, tanto como provincia, ¿no? Sobre todo considerando que hay en este caso departamentos que tienen un gran número de municipios de centros poblados. Entonces, eso se puede decir que es lo positivo y vamos a ver cómo se va a dar. ¿Qué cosa es lo que nos dice en este caso las etapas del proceso electoral? El proceso electoral aquí es importante eh, quizá hacer una diferencia primero inicial, que es sacarnos de la idea que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE son los protagonistas. A diferencia de las elecciones que acabamos de vivir, de pasar a niveles de provincial y distrital, donde en este caso quienes son los encargados, se puede decir, de todo el proceso electoral, puede ser el jurado, la OMPE, ¿no? El RENIEC también en este caso. Aquí ellos no son finalmente quienes tienen esa función de manera directa, sino a través de brindando asistencia técnica o apoyo a quienes sí tienen el rol. Y en este caso el rol lo tiene el alcalde provincial, que es finalmente quien termina y quien corresponde que se convoque elecciones. Entonces, las etapas del proceso electoral son las que ustedes pueden ver aquí. La elaboración de un padrón electoral de RENIEC, que esto es otra novedad que trae en este caso la modificación, y aquí les voy a mencionar por qué. Porque nosotros para poder ir a votar, como hemos ido en este caso a sufragar, a votar este 2 de octubre, hemos tenido primero que ver cómo se ha cerrado, en este caso, el padrón electoral el año pasado, ¿verdad? Que el RENIEC ha podido ver quiénes son los que pueden votar, los que no pueden votar, los que están vivos, los que cumplieron la mayoría de edad. Todo ese padrón electoral se cierra. En el caso de las elecciones de las municipalidades de centros poblados, el padrón que se sigue o se llama padrón electoral es aquel que en este caso tiene cada municipalidad provincial. Entonces, ahora, en este caso, con la ley que se modificó, a la que hice referencia, se le da un rol a la RENIEC para que pueda adaptar y pueda tener acceso y en las próximas elecciones de esta naturaleza, de esta estandarización en el plazo electoral, ya las puedan aplicar. ¿Por qué digo las próximas? Porque el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones le da un plazo de 2 años al RENIEC para que pueda en este caso ver cómo implementa y posteriormente tengamos en este caso el padrón electoral que esté en este caso el padrón de ellos. Por eso es que a la fecha seguramente, si ustedes conocen algunos casos, van a poder notar de que el padrón electoral lo tiene y lo establece y lo determina la municipalidad provincial. Se convoca elecciones, que está a cargo, ¿quién convoca? El alcalde provincial. El propio reglamento determina a través de qué tipo de norma tiene que convocar elección. Después, sorteo e instalación del comité electoral. Y ojo que aquí no existen los jurados electorales especiales, que ahorita de repente estamos escuchando en las noticias, ¿no? Que el jurado electoral especial, no sé, pues del Limao Este 1 declaró la nulidad de las elecciones de un distrito, ¿no? O de otro distrito, sino que aquí lo que existe son comités electorales que están conformados por quienes por miembros de la propia población, que en este caso, para como pueden ver, se hace un sorteo, se instala y luego, después de la publicación definitiva del padrón electoral, antes de ello se hace la entrega de las credenciales, ¿no? A este comité electoral, que es quien es la primera instancia en todo y quienes verifican, quienes realizan el tema de la inscripción de las candidaturas. Luego viene un periodo de tachas también, que hemos igual de alguna manera o similar de alguna forma a las reglas que tenemos en las elecciones provinciales y distritales, la publicación de las candidaturas hábiles, el sorteo de miembros de mesa, capacitación de los miembros de mesa, la elaboración del material electoral, la jornada electoral, que en este caso es el mismo 6 de noviembre. La norma establece en una fecha exacta, ¿no? Si no establece a los 30 días posterior a la elección de las elecciones regionales y municipales, y este ha sido el 2 de octubre, entonces corresponde en este caso, no, dice, perdóname, no 30 días, me rectifico ahí, dice en este caso el segundo domingo del mes siguiente a las elecciones regionales y municipales, que en este caso coincide que iba a tener que ser el 6 de noviembre. Luego la publicación de resultados y la proclamación de candidatos o listas ganadoras, que también está a cargo en este caso del alcalde provincial. ¿Dónde participa el Jurado Nacional de Elecciones?
siempre que las municipalidades provinciales suscriban un convenio. ¿Dónde participa la OMPE? La OMPE tiene un rol importante porque es quien ha establecido este cronograma al cual hice referencia y que ahorita pueden ver las fechas, y a su vez también brindando asistencia técnica o capacitación a los miembros de mesa en lo que sea requerido y siempre que haya coordinación. El asunto es ese. ¿Cómo hacemos para que de alguna forma, en este corto tiempo que se ha dado toda esta reglamentación que ustedes han visto que ha sido abril de este año, que yo creo que sí ha sido un periodo muy corto, que debió haberse publicado con más tiempo, sobre todo considerando las distintas realidades que tenemos como país y la cantidad de municipios de centros poblados? No es lo mismo estar frente a unas elecciones municipales donde tenemos 1.684 o tenemos 196 provincias, si no estamos ya a más de 2.700, en este caso el número que hemos visto aquí, 2.792. Dentro del cronograma, nosotros a la fecha nos podemos decir que todas esas etapas de presentación de lista de candidatos, ¿no? La convocatoria que se debe dar en marzo, designación de miembros del comité, la publicación de la relación de sorteados, de miembros de mesa sorteados, la publicación de relación de miembros de mesa, la presentación de las tachas incluso, eran hasta el 6 de septiembre, la presentación de listas de candidatos hasta el 19 de julio. Ahorita, por ejemplo, ya encontrándonos octubre, tenemos de que deberíamos estar en la etapa ya de la capacitación de los que vienen a ser o conforman los miembros de mesa. Pero si hacemos y preguntamos nada más a algunas autoridades, vemos que a la fecha incluso tenemos comités electorales a los cuales ni siquiera se les ha entregado las credenciales. Entonces, eso, por ejemplo, es importante porque si no tienen las credenciales como comité electoral, no pueden ejercer sus funciones y por lo tanto ni siquiera pueden hacer la revisión de la inscripción de listas. Entonces, es interesante ver cómo finalmente se va a terminar dando y cuántas municipalidades y centros poblados realmente van a llevar a cabo estas elecciones, cuántas realmente van a tener nuevas autoridades, ¿no? Y aquí vemos las elecciones el 6 de noviembre. Hay aquí responsables para la convocatoria de elecciones y la publicación de la ordenanza con el reglamento, que es la municipalidad provincial, la aprobación del padrón de electores, el RENIEC, pero aquí con el paréntesis que hice hace un momento, que el RENIEC en este caso no ha cumplido una función directa porque el reglamento le ha otorgado un plazo de 2 años para que pueda adecuar e implemente todo lo que corresponde para que tenga el padrón de electores de las municipalidades y centros poblados actualizados. Como no ha coincidido los plazos que deberían cumplir, en este caso los 2 años a la fecha, el padrón de electores que se va a utilizar para estas elecciones es como anteriormente era, originalmente era en la ley de elecciones de autoridades, municipios, centros poblados. Entonces, acá vemos que la instalación del comité está a cargo de municipalidad provincial, la publicación del padrón, en este caso publicación, comité electoral, presentación de listas, el comité electoral, que es quien evalúa y todo lo demás. La presentación, publicación y presentación de diseño de cédula lo hace la propia municipalidad provincial o distrital y la determinación del número de mesas de sufragio también. Entonces, vemos aquí que no participa ni jurado ni hombre. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro, porque no estamos hablando de un nivel descentralizado, no estamos hablando de municipalidades a las que se les ha excluido del proceso que acabamos de tener de elecciones regionales y municipales. Estamos hablando de un proceso completamente distinto que existe desde el 2004 con la ley original de ley especial de elecciones, autoridades, municipios, centros poblados, que a su vez es determinada por la ley original de la Ley Orgánica de Municipalidades que tenemos vigente a la fecha. Entonces, eso es importante conocerlo. Si nosotros nos estamos preguntando, ¿se debería o no? Eso es todo un debate que la verdad deberíamos repensar, creo yo, en algunas cosas que sean importantes, sobre todo no para la elección en sí, sino para poder orientar mejor a la articulación de estas autoridades desconcentradas con las autoridades descentralizadas, que son las distritales y las provinciales. Acá vemos ya todo este tema de quiénes son los responsables, ¿no? La resolución de tachas, el comité electoral, primera instancia, segunda instancia, municipalidad, que viene a ser no exactamente la municipalidad, sino el consejo de regidores. Aquí también la capacitación de miembros de mesa, distribución de materia electoral, la elección de la autoridad y la publicación de resultados, que aquí, si en este caso, quienes proclaman es el alcalde provincial. Entonces, hay aspectos que se han tenido que tomar en cuenta dentro de la planificación del proceso electoral, como la elaboración y difusión del padrón de electores, difusión, la convocatoria de elecciones, la elaboración del reglamento electoral. Y es que el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones es un reglamento que te establece todas las pautas y que supletoriamente acá se hace referencia a que se aplican para todo aquello que no esté previsto, lo que sí está previsto en la ley orgánica
en la ley de elecciones municipales y la ley orgánica de elecciones. Entonces, es importante también acá considerar que todo lo que tiene que ver con las impugnaciones, las tachas o cualquier cuestión que no quede clara dentro del reglamento, no esté contemplado en el reglamento, se aplica supletoriamente la ley de elecciones municipales. Aspecto que recientemente tuvimos en INICA la oportunidad de tener también una conversación con quienes conforman a MUSEP, la Asociación de Municipalidades y Centros Poblados del Perú, y nos hacían referencia pues que el tratamiento no puede ser igual si estamos frente a municipalidades que tienen su naturaleza jurídica es diferente, porque no son un nivel descentralizado. Sin embargo, esto no es de ahora, desde su propia ley original del 2014, de la elección de estas autoridades, ya se tenía previsto que incluso lo que viene a ser requisitos o exclusiones tienen que ser conforme a la ley de elecciones municipales. Y bueno, ahora con su reglamento esto ya ha quedado mucho más claro, se puede decir que la supletoriedad de estas normas, y eso tendría que ver también con un escenario que posiblemente se dé, que es aquellos lugares que a la fecha no han cumplido con el cronograma que ha establecido la OMPE y que probablemente no sabemos en cuánto sí se lleguen a dar o no se lleguen a dar las elecciones, pero en caso que no se den, así como hay elecciones complementarias a nivel provincial y distrital, que la propia norma establece, que se tendrían que dar en julio del próximo año. En el caso de las elecciones de municipalidades de centros poblados, es probable también que de no cumplirse con eso se va a tener que dar el tema de las elecciones complementarias y vamos a hacer ahí, creo, y va a ser importante que se haga en su momento una interpretación de técnica legislativa, porque al aplicarse supletoriamente la norma de elecciones municipales, donde se prevé el tema de las elecciones complementarias y la ley orgánica de elecciones, probablemente es lo que terminemos teniendo ese escenario, ¿no? Entonces va a ser importante. Las etapas del proceso, acá vemos el nombramiento del comité electoral, la inscripción de listas de candidatos, que es similar a lo que nosotros normalmente hemos visto. En este caso no es comité electoral a nivel de elecciones regionales y municipales, sino hemos tenido los jurados electorales especiales, pero acá es comité electoral. Inscripción de lista de candidatos, tachas de candidatos, que ya se cumplió el plazo, organización de mesas de sufragio y sorteo de los miembros de mesa, capacitación a miembros de mesa y jornada electoral, que esta viene a ser lo que se tendría que desarrollar incluso hasta el 4 de noviembre, y la impugnación, que como les mencioné, están previstos en el reglamento qué impugnaciones son. En primera instancia corresponde al comité electoral y en segunda instancia, en este caso, corresponde al Consejo de Regidores de la municipalidad provincial. No va al Jurado Nacional de Elecciones, y esto es algo importante. Pero cómo se aplica supletoriamente lo que está contemplado en la ley de elecciones municipales, va a ser interesante ver el tipo de impugnaciones que se puedan, en este caso, presentar o los distintos casos, dada la naturaleza de esta elección que es a nivel nacional el mismo día. Y eso creo yo que de manera general es lo que les podría comentar y creo que lo más importante va a poder ser compartir en las preguntas y creo yo también poder quizá complementar para poder cerrar esta parte es el hecho de que las reglas que se han establecido para esta elección del 6 de noviembre de las municipalidades y centros poblados, de manera general son parecidas a las reglas que se tienen para las elecciones regionales y municipales. Y eso habría que analizar en frío cómo se va a dar este 6 de noviembre las elecciones para ver qué replanteamientos se hacen. Y esto es lo que se conoce también dentro del ciclo electoral, a lo que normalmente se hace constantemente referencia, y es que muchos cuando estamos dentro de un proceso electoral entendemos que el proceso electoral es el cronograma electoral. Y el cronograma electoral no es necesariamente todo lo que involucra un proceso electoral, porque en este caso, por ejemplo, lo que nosotros también hemos desarrollado, bueno, se ha desarrollado con especialistas también en la materia, el manual para candidatos para las elecciones regionales y municipales, hacemos una gran diferencia entre el ciclo electoral y el cronograma electoral. El cronograma electoral es una parte del ciclo electoral. ¿Dónde se cierra el ciclo electoral? El ciclo electoral no se cierra con el día de las elecciones. El día de las elecciones es una parte más, porque después vemos a la proclamación, bueno, en este caso los resultados, la proclamación de candidatos, bueno, lo que viene a ser la entrega de credenciales, y posterior a ello lo que tiene, en este caso, el ciclo electoral es la fase de repensar, de reevaluar, de ver
qué funcionó, qué no funcionó y qué nuevos temas se tienen que modificar, analizar, debatir. Y yo creo que en este caso también, para este tipo de elecciones, se va a tener que hacer lo propio, porque estamos hablando de una situación bastante diferente a la que normalmente se ha tenido anteriormente, a la que casi nadie le ha puesto la ojeriza y cada alcalde provincial terminaba convocando las elecciones como de manera general la propia ley decía que solamente tenía en este caso inicialmente, si no me equivoco, 8 artículos. Y que ahora no es que haya aumentado los artículos ni que los artículos hagan la diferencia, pero por lo pronto ya tenemos un reglamento clarito que ha sido publicado por el Jurado Nacional de Elecciones, donde ya están las reglas mucho más desmenuzadas y que si está bien o está mal que se equipare a un proceso similar al que hemos pasado recientemente, es algo que tenemos ya que analizar en frío, pero sobre todo viendo cómo funciona. Sí considero que el periodo que se ha tenido para poder implementar el reglamento quizá no ha sido el ideal, porque ha sido un periodo reducido, sobre todo comparación de que muchos alcaldes han tenido que adaptarse, ¿no? Ver un poco cuáles son las competencias, las funciones, los plazos y sobre todo los candidatos. Hay particularidades porque a diferencia de las elecciones regionales y municipales, en el caso de las elecciones de las municipalidades de centros poblados, sí se permite, por ejemplo, en este caso, la participación independiente de candidatos independientes con sus propios logos, ¿no? Con su propia lista. ¿Pueden participar partidos políticos? Sí. ¿Pueden participar movimientos regionales? También. Pero también se puede haber en este caso una participación, digamos, de forma más independiente. Entonces, eso sí es importante tenerlo claro porque no es lo que nosotros normalmente tenemos en un escenario más general. Ahora sí, Cristian, quedo atenta a algunas preguntas para cumplir bien con los plazos. Listo. Buenas noches. Buenas Sí, noches, ¿me sí, escucha? buenas noches. Sí, Una pregunta, bueno, es que le habla es responsable de las elecciones en la Municipalidad Provincial Chucuito, en la región Puno. sí. Lo que yo he estado viendo es que esta ley, la 31079, tiene una serie de irregularidades. Por ejemplo, el quinto párrafo de la ley modificado, que es el artículo 30, perdón, el artículo 30 en su quinto párrafo menciona, ¿no?, de que el alcalde provincial es responsable de la ejecución del proceso electoral, en coordinación con cada alcalde distrital, de acuerdo con el cronograma y directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y a la supervisión y asesoramiento del Jurado Nacional de Elecciones. Pero, ¿qué ocurre? Para mi humilde manera de entender, es de que las directivas y el cronograma debió de sacar la OMPE. Pero, sin embargo, habría usurpación de funciones cuando el Jurado Nacional de Elecciones aprueba la resolución 362 con el que se aprueba el reglamento de este proceso electoral. No sé si estoy equivocado en eso, señorita. Gracias. Sí, no hay usurpación de funciones, no, porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene competencia nacional. Si bien es cierto, dentro de su competencia también está el reglamentar. En este caso, usted me habla de la ley que modificó la ley orgánica de elecciones, ¿verdad? Acá menciona claramente el artículo 5 que habla de pero aquí no hay usurpación de funciones porque la propia ley establece que quien tiene que emitir una norma sobre la materia es el Jurado Nacional de Elecciones, y eso lo dice el artículo 5 de la ley 31079. Específicamente lo que menciona en este caso es la municipalidad provincial, lo que usted ha mencionado, ¿no? Y en la parte final del primer párrafo dice, con arreglo a la normativa general que emita sobre la materia el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, en ese sentido, el reglamento que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones es un reglamento completamente acorde a la competencia del jurado. No hay una usurpación de funciones. Con relación a la competencia del alcalde, bueno, esta competencia se ha tenido desde el 2004, ¿no? Que sea un poquito, digamos, llamativo el hecho de que tengamos alcaldes que convocan elecciones, que proclaman autoridades electas, y quizás normalmente eso lo hemos observado a nivel nacional con el que es el Jurado Nacional de Elecciones,
es un tema que quizá tiene que ver precisamente con la naturaleza jurídica de las municipalidades y centros poblados, que son órganos desconcentrados, no son un nivel de gobierno. Si fueran nivel de gobierno, hubieran sido los alcaldes y regidores elegidos también este 2 de octubre pasado, pero eso no ha sucedido de esa forma y eso se ha venido trabajando y se ha venido manejando desde hace bastante tiempo, específicamente desde el 2004, ¿no? Entonces, y antes de eso, esta situación no estaba reglamentada ni regulada de manera quizá clara, ¿no? Antes del 2004. Entonces, sí, el tema de la norma fue positivo en su momento, pero ahora con esta modificación y este reglamento, quizá la pregunta es un poco más las reglas que han colocado, que son muy similares a las reglas que se tienen para las elecciones regionales y municipales. En todo caso, señorita, disculpe, habría una irresponsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, en todo caso. Cuando saca el reglamento, recién lo saca el 6 de abril. Mire usted, casi después de un mes, donde dice de que las municipalidades provinciales ya debieran de elaborar los padrones electorales. Y nos dan un plazo más o menos de 5 días para elaborar los padrones. Imagínense, es imposible de realizar. Nosotros aquí en la provincia tenemos 55 centros poblados y las distancias son, pues, no son pequeñas. Y creo, aparte de eso, al reclamo que hicimos al Jurado Nacional de Elecciones, sacan la resolución 345, donde nos amplían 30 días. Pero sin embargo, esos 30 días tampoco nos alcanza. Por eso le digo, lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho cometer una serie de errores. Porque la ley, usted sabe que el artículo 130 menciona de que ya el jurado, como usted lo interpreta, ya debió de sacar el reglamento con anticipación, pero sin embargo sacaron demasiado tarde. Inclusive la OMPE sacó hasta 2 cronogramas. Gracias. Sí, a ver, sobre ese tema hay algo que tenemos que también identificar y diferenciar. Una cosa es los cambios que se hacen a nivel legislativo y que lo hacen los congresistas, en este caso, ¿no? Los que forman parte del poder legislativo, el Congreso. Y otra cosa es lo que finalmente termina siendo los organismos que tienen autonomía constitucional, como es el Jurado Nacional de Elecciones. Coincido en el aspecto de que los plazos si se hubiesen dado con mayor antelación, hubieran dado un espacio para que se pueda analizar, ver bien qué acciones tomar, pero parece, por lo que yo he podido observar cómo se han ido desarrollando el proceso electoral en algunas municipalidades, es que sí ha habido alguna flexibilidad con relación al tema de este cronograma, como usted bien lo ha mencionado. Em, Sería bueno ver cómo se llega a dar las elecciones este 6 de noviembre y cómo se termina replanteando. Recordemos que también esto es algo nuevo para el jurado, para la OMPE, por competencias que han sido dadas en este caso, en esta modificación de la ley. Y finalmente creo yo que eso se va a tener que ver, ¿no? Como qué tanto ha funcionado y qué ajustes se hacen. Es la primera vez que se va a hacer a nivel nacional y se ha estandarizado el plazo. Entonces, vamos a dar, creo, la opción a ver finalmente cómo se termina desarrollando. Y usted también quizá ha podido ver que el cronograma para llegar al 6 de noviembre, cómo van a hacer, ¿no? Para cumplir con los plazos, para cumplir con la capacitación. Entonces, eso ya finalmente, como cada autoridad provincial que también tiene su autonomía con respecto y sus responsabilidades, es por esa razón que quizá no hay tanta presencia, se puede decir, em, muy activa directamente porque el rol en este caso es del alcalde provincial, no es directamente el Jurado Nacional de Elecciones. Es lo que podría comentar. Hay otra pregunta que estoy viendo, creo, Cristian, por el Zoom. Sí, buenas noches. También reiterar de que las preguntas se hacen por favor a través de la caja de comentarios para evitar, digamos, o tener un cierto orden, ¿no? Y también dar tiempo a responder a otras preguntas de los participantes. Gracias de antemano. Bueno, la siguiente pregunta, Silvia, es ¿cómo se asignan los recursos en las municipalidades de centros poblados? Ya. Los recursos se asignan de diferentes formas. Primero, el principal es una transferencia que hace la municipalidad distrital o provincial dependiendo a cuál estén adscrita, y esto es algo que también genera un poco de confusión a veces, a cuál está adscrita una municipalidad de centro poblado. Actualmente, con la modificación que se dio a la ley orgánica,
de municipalidades, la transferencia mínima es del 50% de una UIT. Otro de los recursos que en este caso tienen también las municipalidades y centros poblados es los arbitrios recibidos por la prestación efectiva de los servicios públicos locales delegados. Por ejemplo, un centro poblado donde tiene su municipalidad y tiene un mercado. Y ese mercado lo administra por una competencia delegada la municipalidad del centro poblado. Entonces, todo lo que se pueda generar, por ejemplo, también con el recojo de basura, por ejemplo, en el caso de arbitrios, ¿no? Lo que viene a ser parques, esto, todo lo que se reciba por aquello que le haya sido delegado, ese ingreso también es parte de su presupuesto. El otro también es los ingresos por la prestación de otros servicios delegados, como por ejemplo el TUPA de la Municipalidad de Elegante, por ejemplo, matrimonios, la celebración de matrimonios, que también, por ejemplo, suele ser una competencia delegada de un municipio centro poblado, lo que puedas pagar, en este caso por el derecho, o por hacer un tipo de procedimiento que haya sido delegado a la Municipalidad de Centro Poblado y que se genere, también son ingresos de prestaciones de otros servicios delegados que también pueden tener. Y por último, otros recursos que resulten pues, de algunos convenios, donaciones, actividades o acuerdos adoptados por gestión directa que hagan, que normalmente puede ser de repente si hay de manera aledaña alguna empresa o alguna ONG o algún financiamiento de repente de alguna cooperante, ¿no? O mediante de la propia municipalidad de Elegante que quizás se haya coordinado con relación al tema de repente pues de una movilidad, por ejemplo, ¿no? De un carrito tractor, no sé, de repente de alguna máquina, ¿no? No necesariamente en la transferencia de recursos del 50%, sino en algo de repente alguna donación específica que se le haya hecho. Entonces son estos 4 aspectos que se contemplan en la ley orgánica de municipalidades vigentes y que han sido ya modificados, como mencioné, con la ley 31079, ¿no? En 2020. Entonces, estos son los recursos, como vemos, son pocos y eso termina finalmente dificultando también porque, por ejemplo, el caballero que nos ha comentado hace algún momento cuántas municipalidades dependen de la provincial, ¿no? En este caso hay que hacer ahí el mapeo cuáles son distritales y todo, y podemos ver que incluso no todas tienen el mismo presupuesto, ¿no? Entonces, el decir un mínimo puede resultar siendo positivo en la medida de que de todas maneras no vamos a tener esta disparidad donde en algunas municipalidades y centros poblados les transferían anteriormente 500 soles, a otras 1000 soles, a otras 2000 soles, a otras de repente les tocaba 14.000 soles porque es menos el presupuesto, quizá tenían mayor presupuesto en este caso, y ahora ya hay un mínimo, entonces todas parten de una misma base. Si para arriba hay diferencias, eso es algo que ya depende un poco del presupuesto que también maneje su municipalidad distrital o provincial. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el número de habitantes para un centro poblado? Además, ¿qué criterios se establecen para la asignación del 50% de una IT como mínimo? Y considerando que la población varía, ¿no? De los centros poblados. Sí, la creación de las municipalidades de centros poblados, en este caso, acá se menciona que tiene que tener 1000 habitantes mayores de 18 años, es lo que se mencionaba. Las funciones, ¿no? En el caso que mencionas, perdóname, ¿cuál fue la otra pregunta que hiciste? ¿Qué criterios se establece para la asignación de un 50% de una UIT? Es que no es criterio, la propia ley orgánica lo menciona. O sea, el mínimo es 50%. El criterio que se puede utilizar es un criterio que tiene que revisar en este caso de manera autónoma cada municipalidad, ¿no? A la cual estén adscritas. Anteriormente la norma de creación establecía un mínimo de 500 personas, luego se aumentó a 1000 personas de una misma jurisdicción que tengan en este caso mayores de 18 años, que puedan de alguna manera ejercer el derecho al voto y que presenten un informe técnico y de esta manera el informe técnico sea favorable, se puede voto favorable por lo menos de 2/3 del número legal de regidores. Se crean por ordenanza municipal provincial, ¿no? Entonces, eso sí es importante y por esa razón es que normalmente vemos que no es poco común ver que se estén creando municipios o centros poblados, ¿no? Por los requisitos y también porque quien tiene la competencia para su creación termina siendo la municipalidad provincial con el voto favorable de 2/3 del número legal de regidores.
Bien, la siguiente pregunta la hace Seida Palacios, que dice, ¿por qué los centros poblados no tienen un buen presupuesto y son dependientes de los distritos? La naturaleza, en este caso jurídica en los centros poblados, es que podemos entender que la idea inicial era que los servicios estén más cerca a los ciudadanos, a la población. Y una manera de que esté más cerca es que si un municipio una municipalidad distrital o provincial tienen pues anexos, caseríos normalmente, si se cumple determinados requisitos, digamos, el número de población que haga que, por ejemplo, algunos servicios estén directamente más cerca, se dé la opción de autoridades delegadas por estas municipalidades provinciales o distritales para que puedan desarrollar de manera más cercana una municipalidad provincial o distrital. Por ejemplo, ¿qué cosa es en este caso la SUNAT, el RENIEC o SUNAR, por ejemplo, que los que conocemos? ¿Registros públicos a nivel nacional existe? Sí. El registro público, el RENIEC que funciona en Tacna, ¿es distinto al RENIEC que funciona en Lima? ¿O es distinto al RENIEC que funciona en Chiclayo, por ejemplo? No es diferente. ¿Por qué? Porque no se están delegando competencias al 100% específicas. Lo que se está haciendo, o sea, no se está, mejor dicho, trasladando al poder de decisión, ¿no? De un nivel a otro. Lo que está viendo es que un mismo organismo, en este caso, el RENIEC, por ejemplo, o registros públicos, tiene distintas oficinas a nivel nacional. ¿Para qué? Para que en Chiclayo podamos hacer un trámite. Si yo quiero cambiar mi DNI y no tenga que venir a Lima. Si estoy en Tacna y quiero también ver el tema de una partida de nacimiento, el registro, saber dónde está. Si quiero hacer un trámite de, por ejemplo, no sé, fallece algún familiar, mi acta de función y todo el trámite que amerite ser lo que se requiera, pueda tenerlo a la mano, pueda tenerla cerca. La idea de las municipalidades delegadas, en este caso desconcentradas, así como estoy comentándoles, o llamadas municipalidades de centros poblados, era esa. Lo que sucede en la práctica es que, esa es una opinión completamente personal y no quiero involucrar a INICAN, lo que yo creo es que al haberles dado la denominación de alcaldes y regidores y tratarlos como tal, muchas veces los alcaldes provinciales y distritales asumen que son autoridades igual que ellos y no asumen que son autoridades que requieren de un apoyo y de una articulación constante con ellos, porque por sí solos ellos no pueden generarse recursos que finalmente sí lo hacen, pero la responsabilidad principal es del municipio de la municipalidad distrital o provincial. Entonces, mientras no se entiende esta figura de que el alcalde del municipio centro poblado y los regidores son autoridades electas, desconcentradas, a las cuales se tiene que articular, se les tiene que involucrar no solamente en la transferencia del presupuesto, sino también que participe y que existe y funcione realmente el presupuesto participativo. Y también el hecho de que los partidos políticos, los movimientos regionales vean como importantes en este caso también estas elecciones para que coloquen personas, en este caso, o armen cuadros que permita de tal forma que cuando se gane una elección en una municipalidad provincial, pues no tengas una municipalidad provincial con más de 80 municipios centropoblados, donde la mitad sean independientes, la mitad sean de un movimiento regional y la otra, el resto en este caso de un partido político. Y a la hora de la manera de coordinar, hacen que sea más prioritario las diferencias políticas que el rol real que tienen, en este caso las competencias que tienen todos. Entonces, ¿por qué existen? Existe por esa razón, de acercar más los servicios, por eso que son competencias delegadas. ¿Por qué delegadas? Porque son competencias que originalmente no les corresponde, sino que se les delega a razón de que, se presten mejores servicios más cercanos y se sienta que la municipalidad provincial o distrital está más cerca de esos lugares que quizás están aledaños. Cada realidad departamental es diferente en nuestro país. Uno va a Purímac y es diferente a la realidad de Puno. Puno es distinta a la realidad de Tumbes. Tumbes es distinta a la realidad de San Martín, de Cajamarca. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos mucho todavía por de alguna forma analizar este tipo de municipios, sobre todo
porque es importante que se haga mucho énfasis en la articulación. Entonces, esa sería mi explicación de por qué y un poquito las deficiencias que todavía tenemos a nivel de articulación y sobre todo cooperación interinstitucional. Listo. Muchas gracias, Silvia. Vamos a cerrar la sección de preguntas aquí, ya que ya se estamos pasando la hora. Bueno, ya para finalizar, muchas gracias, Silvia. Agradecerte por tu ilustre ponencia sobre las municipalidades de centros poblados como un órgano desconcentrado. Y bueno, también agradecer a todos los participantes que vienen acompañándonos en este martes municipal. Entonces, bueno, antes de pasar al formulario de confirmación de asistencia, les solicito por favor encender sus cámaras para tomarnos una foto aquí con el equipo. Por favor. Armajo, si me puedes ayudar, por favor, con la foto. Sí, muy buenas noches. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor, para tomar la fotito. Ya, perfecto. Entonces tomo la foto en 3, 2, 1 y listo. Ya estamos. Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. A continuación estamos adjuntando el link de confirmación de asistencia. Por favor, Majo, en el chat de Zoom. Muy buenas noches, muy excelente la ponencia. No sé si salí en la Gracias. foto, no sé si salí. Ajá. Bueno, gracias por conectarse. Los esperamos el próximo martes con otros temas. Cada martes así. Nos gustaría también que pasen la voz a sus colegas, compañeros interesados en las distintas temáticas que venimos tocando y sobre todo nos aporten, nos digan también qué temas quieren que toquemos y desarrollemos. Así es. El link del formulario ya está pasado acá por el Zoom. Por favor, registrar todos sus datos con mucha paciencia, ya que sus datos van a servir para la constancia de participación. Cualquier duda o consulta, estamos aquí para poder resolverla. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Silvia. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.